¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente está escondido en el capítulo más oscuro de la Biblia? Apocalipsis 9. No es para los débiles de corazón. Este capítulo revela acontecimientos que harían que cualquier persona quisiera esconderse en casa. Imagina criaturas saliendo del abismo, tormentos que duran meses y fuerzas demoníacas en masa, todas listas para destruir a aquellos que no están preparados. ¿Y si te dijera que lo que está escrito allí puede ser más real de lo que imaginas? Muchos lo ignoran, pensando que son solo historias antiguas, pero la verdad es que lo que está descrito en Apocalipsis 9 podría ser una advertencia para los tiempos en que vivimos. Prepárate, porque al leer este capítulo, verás que las cosas están más cerca de lo que parecen. No cierres los ojos a esta verdad, o podrías no estar listo cuando realmente ocurra. Juan, exiliado en Patmos, recibió una visión que se transformó en el último libro del Nuevo Testamento. Mientras muchos creen que estaba aislado, su mente estaba conectada con algo mucho mayor. El Apocalipsis no es un simple relato de acontecimientos futuros, sino un mensaje profético entregado directamente de Dios a Jesús, luego al ángel y finalmente a Juan. Es interesante cómo esta secuencia divina establece la importancia de la revelación. Después de todo, ¿cuántos de nosotros hemos reflexionado sobre lo que sería recibir un mensaje tan poderoso? Este es el tipo de reflexión que se vuelve difícil de ignorar. Imagina a Juan, ya anciano, en un lugar distante, sin muchas distracciones externas, pero con la mente completamente involucrada en las visiones que cambiarían el curso de la historia cristiana. Para alguien en sus últimos días, recibir tal responsabilidad pudo haber sido abrumador, pero él la acogió. Esta transmisión del contenido del Apocalipsis nos hace pensar en cómo los mensajes que recibimos hoy también pueden tener significados más profundos. No se trata de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo interpretamos lo que se nos revela. Otro punto fascinante es que Juan era conocido por su fuerte relación con Jesús, alguien que caminó directamente con él. Esto no solo refuerza la autoridad de sus palabras, sino también la forma en que debemos interpretarlas. Si una persona con tal cercanía a Cristo recibe estas visiones, el impacto para aquellos que las leen o escuchan se vuelve aún más significativo. Sería como recibir consejos directamente de alguien que estuvo al lado del Maestro, una enorme responsabilidad. Además, piensa en la secuencia de los acontecimientos. Dios habla con Jesús, quien lo transmite al ángel, que finalmente lo comunica a Juan. Este encadenamiento no es casualidad. Es un recordatorio de que hay un orden espiritual, donde cada entidad tiene su papel. ¿Cuántas veces, en la vida, dejamos de notar esta estructura? En el trabajo, en las relaciones, o incluso en las decisiones cotidianas, siempre hay una secuencia de factores que influyen en lo que hacemos. Y, por supuesto, este libro no fue escrito solo para asustar, sino para preparar. Juan sabía que su tiempo era limitado, pero el mensaje debía alcanzar a generaciones futuras. Fue escrito en un contexto de persecución, donde ser cristiano tenía un alto costo. Sin embargo, sigue siendo tan actual como lo fue en aquella época. Y esta es la clave para lo que vendrá, cuando las acciones del imperio pondrán a prueba la fe de los seguidores. Durante el reinado del emperador Domiciano, ser cristiano no era solo una elección religiosa, sino una cuestión de vida o muerte. Él decretó que todos debían proclamar «César es el Señor», una frase que parecía simple para muchos, pero que significaba una verdadera prueba de fe para los seguidores de Jesús. Negarse a hacer esta declaración era una sentencia de muerte, y muchos cristianos enfrentaron el martirio por no renunciar a su creencia. Imagina, en pleno siglo I, la presión de negar tu fe para salvar la vida. Un dilema que pocas personas hoy en día podrían comprender completamente.
La prueba impuesta por Domiciano era más que una demostración de poder. Era un ataque directo a la identidad cristiana. Los seguidores de Cristo no podían llamar Señor a nadie más que a Jesús, lo que los colocaba en una posición de confrontación con el imperio. El emperador, que se veía a sí mismo como una figura divina, exigía adoración, y este enfrentamiento con el cristianismo fue solo el comienzo de una serie de persecuciones. Cuando pensamos en desafíos modernos, como ser presionados para aceptar ciertos estándares o ideas, eso es casi una sombra en comparación con lo que enfrentaron los primeros cristianos. Muchos de los cristianos que fueron martirizados durante ese periodo tenían plena conciencia de que su muerte no sería el final. Creían profundamente que su fidelidad les llevaría a una recompensa celestial. Esta visión de la vida eterna, de algo mucho más grande que el presente, es una lección poderosa. Hoy enfrentamos dilemas diferentes, pero la pregunta sigue siendo: ¿hasta dónde llegarías para mantenerte fiel a lo que crees? La historia nos enseña que muchos estaban dispuestos a sacrificarlo todo. Las catacumbas de Roma, que albergan las tumbas de muchos de estos mártires, son testigos silenciosos de la fe inquebrantable de personas comunes que decidieron no doblegarse ante las exigencias del imperio. Esta resiliencia nos hace reflexionar sobre nuestro propio coraje en tiempos de adversidad. Hoy en día, las presiones pueden no ser tan extremas, pero constantemente somos desafiados en nuestras creencias y valores. ¿Qué podemos aprender de aquellos que vinieron antes que nosotros? La historia de estos mártires nos lleva directamente al siguiente punto de la visión apocalíptica. Los 7 sellos que siguen no solo señalan eventos futuros, sino que también hablan de una lucha continua entre el bien y el mal, algo que esos cristianos experimentaron en carne y hueso. La visión de Juan comienza a desplegarse de manera más intensa, con trompetas y desastres que están por venir. Las 7 trompetas descritas en el Apocalipsis marcan eventos catastróficos, cada una trayendo consigo una clara señal de destrucción y juicio. El toque de la primera trompeta anuncia desastres naturales, con fuego y granizo cayendo sobre la tierra, mientras que las otras 3 que siguen destruyen ríos, mares y cielos. La tierra es afectada de manera brutal, y cada elemento de la naturaleza parece sufrir las consecuencias. Pero, a pesar de la devastación física, hay un mensaje profundo escondido. Estos eventos no son solo castigos, sino advertencias para aquellos que aún pueden arrepentirse. Es como si la naturaleza estuviera gritando por atención. Cuando miramos el mundo de hoy, podemos asociar esta idea de destrucción con tantos desastres que hemos visto a lo largo de los siglos. Terremotos, incendios, inundaciones. Parecen aleatorios, pero ¿y si fueran advertencias? Juan describe algo mucho más allá de la mera destrucción. Habla de una tierra que gime por los pecados de la humanidad. Si observas las noticias y la frecuencia con la que la naturaleza explota, puedes comenzar a ver paralelismos inquietantes con estas trompetas del Apocalipsis. ¿Estaremos presenciando pequeños destellos de lo que Juan vio? Pero, como siempre, el Apocalipsis no habla solo de caos físico. Las últimas 3 trompetas, conocidas como los 3 ayes, señalan algo aún más sombrío: la liberación de demonios que estaban encerrados en el abismo. Ahora, piensa en esto por un momento. Ya no es solo la tierra la que sufre, sino la propia humanidad que comienza a ser atacada por fuerzas espirituales. A menudo hablamos de batallas espirituales como una metáfora, pero Juan vio esta guerra de manera literal. Estos demonios no solo atormentan, son parte de un plan mayor de destrucción. Y entonces surge una reflexión interesante. Las trompetas pueden verse como oportunidades. Cada una de ellas ofrece una oportunidad para que las personas se den cuenta de lo que está sucediendo y cambien sus actitudes. Las catástrofes no ocurren de una sola vez, lo que sugiere que hay espacio para el arrepentimiento. Es casi como una segunda, tercera e incluso cuarta oportunidad.
¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces recibimos señales en la vida y las ignoramos? Ya sea una relación que va mal o una mala decisión financiera, muchas veces las consecuencias comienzan pequeñas y se agravan, dándonos tiempo para corregir el rumbo. Entonces, las trompetas no solo anuncian destrucción, son advertencias para que los remanentes estén atentos a lo que está por venir. Y lo que viene a continuación no será nada menos que una verdadera invasión de seres sobrenaturales. Con el toque de la quinta trompeta, la historia toma un giro aún más oscuro, y es ahí donde las cosas realmente comienzan a volverse perturbadoras. Cuando suena la quinta trompeta, algo completamente surrealista sucede. Langostas demoníacas son liberadas del abismo, listas para atormentar a quienes no tienen el sello de Dios en sus frentes. Pero, por más aterradoras que sean estas langostas, tienen una limitación clara. No pueden matar a sus víctimas, solo infligir dolor durante 5 meses. Imagina la desesperación de esas personas, torturadas sin poder encontrar alivio o siquiera la muerte. Este escenario nos hace pensar en los tormentos psicológicos y emocionales que muchos enfrentan hoy en día, sin saber cómo librarse del sufrimiento. Es un recordatorio sombrío de que a veces el mayor castigo no es la muerte, sino la propia vida sin esperanza. Las langostas descritas por Juan son diferentes a cualquier criatura que hayamos visto, con cuerpos como caballos, rostros humanos y colas que pican como escorpiones. Parecen más salidas de una pesadilla que de la realidad. Pero no es su apariencia lo que más importa, es lo que representan. Estas langostas son un símbolo claro de la opresión espiritual que puede afectar a la humanidad. Cuando miramos el mundo moderno, podemos ver muchas formas de langostas invadiendo nuestras vidas. Adicciones, depresión, ansiedad. Son tormentos que no matan físicamente, pero causan un dolor profundo, y sin el sello de la protección divina, muchos se encuentran vulnerables a estos ataques. El detalle de los 5 meses es intrigante. ¿Por qué ese período específico? Hay algo en este intervalo de tiempo que parece sugerir que, incluso en medio del tormento, aún hay una oportunidad para el arrepentimiento. El tiempo limitado de las langostas indica que Dios, en su misericordia, no permite que el dolor dure para siempre. Da un espacio para la reflexión y el cambio. A menudo, cuando estamos pasando por momentos difíciles, olvidamos que esos tiempos son transitorios. Puede parecer eterno cuando estamos en medio de la tormenta, pero siempre hay una salida, una ventana para la redención. Otro punto fascinante es que no todos son afectados. Aquellos que tienen el sello de Dios son perdonados de esta agonía. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de estar espiritualmente protegidos. En el mundo de hoy, donde muchas personas buscan soluciones rápidas a sus problemas, este pasaje sugiere que la verdadera protección está en la conexión espiritual. Sería como tener un escudo invisible, algo que nos protege en tiempos de tribulación. Y, como hemos visto, las langostas no distinguen el estatus social, la riqueza o el poder. Solo quien está o no bajo la protección divina. Pero si crees que las cosas ya están intensas, la sexta trompeta eleva el nivel del caos. Con ella surgen fuerzas aún más destructivas, y el tormento se convierte en muerte. La era del juicio apenas está comenzando, y los eventos que siguen muestran que, para muchos, el dolor será solo el preludio de algo mucho peor. Con el toque de la sexta trompeta, 4 ángeles encarcelados en el río Éufrates son liberados, trayendo consigo un ejército demoníaco tan vasto que no puede ser contado. El resultado es devastador. 1/3 de la humanidad es exterminado. Este escenario no solo es catastrófico, sino profundamente perturbador, ya que implica una masacre a escala global. Imagina el impacto de ver a tantas personas simplemente desaparecer de la faz de la Tierra. Este exterminio masivo
nos hace reflexionar sobre cómo los eventos globales pueden cambiar la vida de todos en un abrir y cerrar de ojos. Una pandemia, una guerra, una catástrofe natural. Las proporciones son diferentes, pero el impacto psicológico es similar. Los ángeles que estaban presos en el Éufrates no son ángeles comunes, son mensajeros de destrucción, esperando el momento adecuado para actuar. Su liberación marca un cambio drástico en el escenario apocalíptico. A partir de ese punto, no se trata solo de tormento espiritual, sino de muerte física en masa. Lo interesante aquí es que esta destrucción no es aleatoria. Tiene un propósito claro en el plan divino de juicio. Es un recordatorio de que, incluso en medio del caos, hay un orden mayor en acción. Y esto nos hace cuestionar: ¿estamos preparados para enfrentar los momentos de juicio en nuestras propias vidas? El ejército que acompaña a estos ángeles es descrito con detalles que pueden parecer extraños para algunos, pero que tienen simbolismos profundos. Caballos con cabezas de leones y colas de serpientes. Estos seres son metáforas de fuerzas destructivas que el hombre no puede controlar. En la vida real, podemos pensar en fuerzas que parecen incontrolables, como enfermedades, crisis financieras o conflictos que simplemente no podemos detener. Estos jinetes representan todo aquello que escapa a nuestro control, pero que tiene un impacto directo sobre nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante estas fuerzas? Muchas veces, el miedo a lo desconocido nos paraliza, pero aquí vemos que la destrucción también puede ser una invitación a la reflexión. Uno de los aspectos más impactantes de este pasaje es que, a pesar de la destrucción masiva, muchos de los que sobreviven aún no se arrepienten de sus caminos. Esto nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y su resistencia al cambio, incluso frente a evidencias claras de que algo está terriblemente mal. Es como alguien que continúa en un camino de autodestrucción, incluso después de sufrir grandes pérdidas. ¿Cuántas veces hemos visto esto en nuestras vidas? Personas que enfrentan tragedias, pero se niegan a cambiar. El Apocalipsis nos enseña que el arrepentimiento no es algo automático, requiere una verdadera transformación del corazón. Sin embargo, antes de que la narrativa llegue a su fin, la simbología continúa desarrollándose de manera poderosa. El siguiente capítulo está lleno de imágenes aún más impactantes, mostrando que el juicio no está solo en los números de muertos, sino en las fuerzas sobrenaturales que ahora caminan libremente por la tierra. La pregunta ya no es si sucederá algo, sino cuándo se desarrollarán los próximos eventos. El Apocalipsis es una obra llena de símbolos poderosos, como langostas, estrellas y caballos. Cada uno de estos elementos tiene un significado más profundo. Las langostas, por ejemplo, simbolizan fuerzas demoníacas, mientras que las coronas indican autoridad distorsionada. El libro es un mensaje codificado y rico en misterios. A lo largo del tiempo, estos símbolos han sido interpretados de varias formas. Las langostas han representado ejércitos, las estrellas se han asociado con catástrofes y los caballos con guerras. Lo que Juan vio en el primer siglo sigue resonando hoy, haciendo que el Apocalipsis parezca una visión de ciclos que se repiten. Estos símbolos también apuntan a batallas espirituales. Las estrellas caídas, por ejemplo, pueden simbolizar ángeles expulsados del cielo, causando caos en la tierra. Ese mal que Juan describe puede verse en las luchas diarias que todos enfrentamos, sean emocionales o espirituales. Los caballos son especialmente intrigantes. Los caballos siempre han simbolizado poder y guerra, y en el Apocalipsis adquieren diferentes significados. El caballo blanco para la conquista, el rojo para la guerra, el negro para el hambre y el amarillo para la muerte. Estos jinetes representan grandes desafíos que enfrenta la humanidad.
Los símbolos del Apocalipsis son una invitación a la reflexión. Nos muestran que hay fuerzas invisibles actuando en el mundo, preparando el terreno para eventos aún mayores. Y es exactamente en este escenario que surge Abadón, el líder de las fuerzas demoníacas, con un papel crucial en el final. Abadón, también conocido como Apolión, es descrito como el ángel del abismo y líder de las fuerzas demoníacas. En el Apocalipsis, emerge para guiar a estas entidades en el juicio final, trayendo destrucción sobre los no creyentes. La figura de Abadón es intrigante porque no aparece como una mera amenaza física, sino como una fuerza espiritual que simboliza el fin de la resistencia al mal. Él lidera a las langostas demoníacas y su presencia marca el punto en que el tormento se intensifica. El nombre Abadón significa destrucción, y eso resume su papel. A lo largo de las Escrituras, esta figura aparece como el ejecutor de la justicia divina contra los que no se arrepienten. El impacto de su llegada no es solo físico, sino espiritual, una especie de desesperación que se apodera de aquellos que están sin la protección de Dios. Abadón no representa solo la muerte, sino una muerte sin esperanza, una separación definitiva. Abadón también simboliza el poder de las fuerzas demoníacas que, hasta ese momento, habían sido contenidas. Su liberación indica que el tiempo de misericordia está terminando y que ahora prevalecerá la justicia. Esto nos hace reflexionar sobre los momentos de la vida en los que sentimos que estamos en un punto de ruptura, donde no hay vuelta atrás. Cuando enfrentamos estas situaciones, nos recuerdan la importancia de estar preparados espiritualmente. El hecho de que lidere las fuerzas del abismo muestra su posición de autoridad en el reino espiritual. Abadón no actúa solo, comanda legiones de seres cuyo único propósito es causar destrucción y tormento. Esta imagen es poderosa porque ilustra el impacto de fuerzas invisibles sobre el mundo físico, algo que muchos ignoran hasta que es demasiado tarde. Con Abadón a la cabeza, el escenario se transforma en algo aún más oscuro. El juicio final está en marcha y la destrucción será implacable. Las fuerzas del abismo han sido liberadas y el destino de la humanidad está en juego. Esta es la preparación para el momento final, cuando todo será revelado. Después de todo lo que hemos visto, queda claro que el Apocalipsis no es solo un libro de profecías, sino un llamado a la acción. ¿Estás preparado para los tiempos que vendrán? El conocimiento que has adquirido aquí no debe ser ignorado. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente significa estar espiritualmente protegido? Y, más importante aún, ¿qué harás a partir de ahora? Tal vez sea el momento de replantearte tus prioridades, de buscar algo más grande que el simple aquí y ahora. Este es el momento de tomar las riendas de tu vida espiritual. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre estos temas profundos y sobre cómo prepararte para el futuro que nos espera. No dejes para mañana lo que puede cambiar tu vida hoy.